siguiente panel, y ya que hemos comenzado el evento en español, vamos a continuarlo en español. El panel que tenemos ahora se titula De exilio e inmigraciones, y tenemos entre nosotros a Fruela Fernández y a Pablo Valdivia. Es realmente un placer tener a Fruela y a Pablo, colegas que admiro no solo por su poesía, sino como investigadores también, de los que aprendo mucho. Pablo, aunque lo tengo lejos, aprendo mucho de él porque nos vemos con frecuencia, y Fruela porque es mi vecino en mi país. Entonces estamos muy en contacto, ¿no? Y tanto Pablo, cuando leí su poesía hace ya años, me pareció que me hacía entender mi experiencia vital como persona que salía de España y experimentaba lo que era vivir en el Reino Unido, específicamente con su libro Respirar bajo el agua. Esa metáfora para mí ejemplificaba mi experiencia vital de lo que era caminar por las calles mojadas de Nottingham, donde hicimos el doctorado juntos. Y en el caso de Fruela, su libro Una paz europea me hizo también reflexionar sobre cuestiones de exilio y cuestiones de identidad también. Y tuvimos una conversación en la que le dije que me había impresionado mucho ese libro en particular, que se publicó este año, ¿no? 2016. Fruela además ha publicado el libro Círculos en el 2001 y Folk en el 2013. Ese libro en particular, Folk, trata el tema de lo que es la pertenencia, ¿no? De dónde es uno. Y en el caso de Fruela tiene que ver con sus orígenes en Asturias. Como decía, Una paz europea también me gustó y me impresionó porque tiene que ver con ese carácter transnacional, pero también con una visión irónica de lo que es este complejo territorio que es Europa y que ahora está también en crisis. No solamente por lo que está ocurriendo aquí mismo en este país, en el Reino Unido, sino por lo que está ocurriendo en España, que creo que ahora, hoy mismo, se forma gobierno, sin novedad en el frente, siguen los mismos, y lo que está pasando en otros países también con la subida de los partidos de extrema derecha, ¿no? Ha publicado Fruela también un libro sobre música, sobre el grupo de música The Smiths, pasión que comparto también, y bueno, cuando leí la autobiografía de Morrissey me sorprendió, y no debería haberme sorprendido porque es un tremendo poeta y un tremendo escritor, ¿no? Pero la disfruté muchísimo también, la biografía de Morrissey. El libro de los Smiths de Fruela todavía no lo he leído, pero está en mi lista, ¿no? Fruela además fue el codirector del Festival Cosmopoética, que tuvo el Premio Nacional en España de Fomento a la Lectura. Es también, entre sus diferentes intereses, es un sólido académico, no solo en el ámbito de los estudios hispánicos, sino en los estudios de traducción en este país. Como traductor, además, ha traducido a Patrick Kavanagh, a Ezra Pound, entre otros. Y en el 2015 tradujo el texto de Understanding Podemos de Pablo Iglesias para la revista New Left Review. En el caso de Pablo Valdivia, que es catedrático de Literatura Europea y Culturas en la Universidad de Groningen, en Holanda, ha publicado los poemas, como ya he comentado, Respirar bajo el agua en el 2008, que además ha sido traducido al inglés por Rosewoods en 2014, Breathing Underwater, y también ha publicado el poemario La velocidad de la niebla, creo que basado en esas experiencias largas de trenes, ¿no? A través de Europa, ¿no? Desde Nottingham hasta Bruselas, ¿no? Además, es el autor de numerosos libros académicos, como Impresiones y paisajes, by Federico García Lorca, y el estudio más completo que existe sobre el intelectual chileno-español José Ricardo Morales, intelectual exiliado que marchó al término de la Guerra Civil Española
y que lamentablemente falleció el año pasado a la edad de 100 años. Ese libro se titula José Ricardo Morales, de Mar a Mar, Teatro Transnacional, Exilio y Periferia, y se publicó en Renacimiento. Es además el autor de una nueva, actualizada y exhaustiva edición sobre Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, editada por Cátedra, libro que usamos, al menos en nuestra universidad y creo que en bastantes otras, como texto para nuestros estudiantes de primero y de cuarto año por lo menos, ¿no? También es el editor de una obra, de una edición crítica de Tristana, de Pérez Galdós, publicada por Manchester University Press. Y, como ya he mencionado, es nuestro presidente del proyecto Cultural Narratives of Crisis and Renewal. Bueno, y por encima de todo es buen amigo mío, que también es importante decirlo. Así que... Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por esta cariñosa presentación. Tengo que decir que bueno, para mí es doblemente emocionante estar aquí hoy porque, bueno, mi formación académica es británica, pero sobre todo fue al lado de Jorge. Fuimos compañeros de estudio de doctorado y casi que puedo decir que más que relación de amistad es relación familiar, ¿no? Con el tiempo que ha pasado y todas las aventuras en las que hemos estado juntos. También me gustaría resaltar que bueno, Jorge es muy modesto y muy humilde, pero realmente el alma, ¿no?, de este proyecto de Cultural Narratives of Crisis and Renewal ha sido Jorge y le estoy muy agradecido porque ha sabido crear un grupo en torno a él en este proyecto en el que estamos trabajando intensamente. Y el producto de este tipo de trabajo que tan extraordinariamente desarrolla Jorge, bueno, pues es el acto de hoy, así que bueno, quería resaltar a Jorge porque él tiene esta tendencia a ser tan modesto que tanto nos gusta, pero creo que también hay veces que resaltar la valía de investigadores tan increíbles como es el caso de Jorge. Bueno, pues yo soy aquí un poco un advenedizo, un intruso, porque no soy escritor profesional y soy más lector que escritor, pero me hacía mucha ilusión poder tener esta conversación con Fruela, más que un acto excesivamente academicista, porque a veces pienso que en este tipo de intercambio surgen ideas y bueno, conexiones muy interesantes. Por eso algo que nosotros hicimos fue intercambiarnos nuestros libros, leernos el uno al otro, y yo, al menos por mi parte, he visto que nos unen muchísimas problemáticas, muchísimos temas que nos interesan a los dos, y tanto en sus libros, que aprovecho para darle la enhorabuena a Fruela por el premio que obtuvo con su último libro, he visto que existen estos puentes. Entonces, si les parece bien, lo que vamos a ir elaborando sobre estos puentes que de alguna forma unen nuestras distintas maneras de entender la poesía. Y si Fruela me lo permite, me gustaría empezar leyendo un poema suyo que me ha encantado de su libro, que nos va a servir precisamente, yo creo, para hablar uno de los temas clave de la crisis, de las repercusiones de la crisis, y además que está presente en nuestro libro, que es el tema del exilio. Escribe Fruela: pasamos años preparando el exilio, negociándolo, asumiendo su lógica europea. Y nos llegó, sin emoción, con el pasmo seco del que reconoce un nombre en una esquela. Esa fue la pobreza. Pusimos estatua al primero que comprendió la unión del río con la piedra y nos fijó así un arquetipo. Las galerías que endurecen al descender, la corriente que arrastra sobras negras. Pensamos o pensasteis o pensamos a medio paso mientras pensabais en picado, a plomo, que bastaba retener el arquetipo, que el resto, los chutes, los bypass, las alambradas, la prórroga de los hijos, los caminos a la meseta, solo eran correcciones, costes precisos para la gran imagen, y no las formas de una segunda fundación, más brusca que el río, más oculta que el centro de las galerías. La primera fue sobre helechos
por eso decimos felgueroso, felechosa, felguera. La segunda será sin habla. No hay verbo que tense la suciedad del pacto, la lentitud sonora de escalahuerto que repta entre las zarzas del nitrógeno. Porque el trabajo nos hizo y nos dejó como la capa de hormigón que sella un silo o afirma kilómetros de carretera subvencionada para sacarnos de aquí, bien vencidos. Tengo que decir que este poema me encantó y me parece que tiene un conjunto de imágenes muy poderosas, y precisamente te quería un poco preguntar, a raíz de este poema tan extraordinario que escribiste, ¿cómo concibes tú, ¿no?, el concepto de exilio en relación a la crisis, tu propia vivencia y demás, ¿no? Porque sabemos que la definición propia de exilio es siempre un exilio político. Bueno, para mí en Una paz europea, el motor detrás del libro era precisamente la necesidad de redefinir lo que para mí significaba el exilio y la migración, ¿no? Entenderla en términos históricos y familiares, que implicaba también darle un nuevo significado, o por lo menos expandir el significado para nombrar las causas políticas que hay detrás de las causas políticas y económicas que hay detrás de ciertos procesos. Entonces, efectivamente, la idea de exilio, sobre todo pensada en el contexto de España y los exilios, el gran exilio republicano, parece un tanto provocativo o incluso inconsecuente utilizar la palabra exilio para referirse a migraciones que son provocadas pero no forzadas, vamos a decir. Pero a mí me interesaba redefinir y expandir esa idea de exilio, porque la crisis, lo que creo que nos ha hecho ver en algunos aspectos, o en muchos aspectos, es la verdad de España, y la verdad de España entendida dentro de la estructura que es Europa. Digamos que la crisis como que ha puesto al descubierto lo que es realmente España dentro de ese contexto. Entonces, para una persona que viene a Asturias como yo, o como Luis, que también tiene un poema excepcional en su primer libro, que se titula Un fragor indeterminado, y dentro de ese libro hay un poema titulado, si no me equivoco, Tentativa al núcleo, que habla de una problemática cercana a esta que trato yo aquí en este poema, que es el hecho de provenir de las antiguas zonas industriales, no solo de España, sino se podía extender a Reino Unido, Alemania, pero las antiguas zonas industriales que generaron un tipo de sujeto, un tipo de sociabilidad que ha desaparecido o que se encuentra en crisis hace décadas ya por las transformaciones del sistema económico. Entonces, para alguien que viene de Asturias, la crisis no empieza en 2008, la crisis empieza tal vez en 1982 o 1984, si vienes de los valles mineros de Yorkshire o de Northumberland. Entonces también me interesaba redefinir la idea de crisis y no plantearla como un acontecimiento más o menos inesperado que se produce por una falta de planificación, sino que un proceso de crisis mucho más extendido en el tiempo y que surge a través de una planificación muy clara. No surge por causa de un error, de una falta de previsión, sino que forma parte de un proceso de planificación y de desestructuración mucho más amplio. Entonces, creo que tanto la idea de crisis como la de exilio era para mí importante
darle una vuelta dentro del libro para que respondiera a una experiencia que yo había vivido que me parecía que no estaba presente en el tipo de informaciones que se generaban. Y creo que es esa digamos, son esas ideas las que hicieron avanzar el libro hasta cierto punto. Y yo, por supuesto, la cuestión familiar. Mi familia, como la familia de muchas otras personas en España, emigró en los años 60, ¿no?, después del famoso plan de estabilización, a trabajar en el norte de Europa. Entonces eso, aunque fue una experiencia temporal, reducida en el tiempo, en el caso de mi familia, frente a otras familias que fue una experiencia más larga, de alguna manera reverberaba en el momento en que yo me fui. Digamos que en el momento en que yo me fui de España para trabajar en el Reino Unido, la experiencia de mi familia yéndose al norte de Europa estaba reverberando ahí también. No solo para mí, sino para ellos. Y eso conectaba también con esa idea de que la crisis, en el fondo, estaba sacando a la luz la verdad de España como no como una parte esencial, no como una parte desarrollada del engranaje, sino como una parte generadora de mano de obra, en este caso especializada, ¿no?, para unas estructuras europeas orientadas en otra dirección. Digamos que es así como lo he vivido y como lo intenté construir en el libro y de manera quizá central en este poema al que tú te referías. Es muy interesante lo que estás comentando, porque de hecho Henry Kamen en 2007 publicó un libro que se llamaba Los desheredados, en el que precisamente él intentaba explicar la historia de España no como el conjunto de grandes fechas y datos nacionales y cumbres del paradigma patrio, sino sobre todo como un conjunto de destierros, como un conjunto de exilios. La historia de España como expulsiones, un conjunto de expulsiones más que como un conjunto de reencuentros. Siente en ese sentido que de alguna forma podríamos hablar de una tradición literaria hispánica que ha sido vinculada, y se ve sobre todo con el exilio del 39 y demás, pero como si hubiera una especie ahí de línea, de tradición, de una genealogía dentro de las letras hispánicas, donde parece que el vehículo es el exilio, el desarraigo, la pérdida. Sí, quizá la idea de Kamen me atrae mucho porque es una idea que de alguna manera con la que empatizaría, porque sí que siempre me ha parecido que la historia de España se articula en torno a expulsiones, directas o indirectas, ¿no? Pero no solo la de España, porque también Reino Unido, si piensas, a partir del proceso de las enclosures, que es el que genera la emigración hacia Estados Unidos, los futuros Estados Unidos, etc. Pero sí que podríamos ver la historia de los países articuladas a través de expulsiones directas o indirectas. Lo que no sabría plantearte es hasta qué punto es la historia o la literatura española la que se articula a partir de esas expulsiones o la de determinados territorios dentro de España. Vuelvo otra vez al hecho de Asturias, pero creo que es no solo una cuestión identitaria, sino vertebradora de lo que hago. Algo que siempre me ha parecido curioso es que el himno de Asturias, que todo el mundo conoce, lo escribió un mulato cubano, hijo de un emigrante asturiano. Lo escribió en Cuba. Es decir, el himno, y de hecho, algo que no sé por qué a nadie le llama la atención del himno de Asturias, es que el himno de Asturias dice aquello de ¿quién estuviera en Asturias? Que posiblemente el himno, o sea, es la idea dentro de un himno más extraña que uno puede plantearse. ¿Cómo puede ser que el himno de un territorio hable
de la distancia respecto al territorio del que se habla. Y creo que eso es lo que vertebra la experiencia de determinados territorios hispánicos, ¿no? La implicación de que tu origen está directamente conectado con la expulsión o con la migración. Y cuando concebiste este libro, ¿sentiste que de alguna forma estabas cartografiando o dando algún tipo de explicación precisamente a, digamos, esa narrativa fundacional del exilio que ya está presente en algo tan básico como lo que estabas comentando? ¿O de alguna forma también crees que con la crisis ha habido una brecha que ha hecho que se agudice este sentimiento de desarraigo? ¿O cómo lo vives tú y hasta qué punto está, si no presente, es un elemento fundacional en tu libro? Bueno, indudablemente es un elemento fundacional porque es un elemento del que no puedes abstraerte, ¿no? No sé si conoces o recordarás una frase que tuvo bastante éxito en su día de quien actualmente es el representante en el Senado del Partido Socialista, del PSOE, que para mí creo que es la confirmación de que la crisis del PSOE realmente va camino de la completa destrucción del partido, ¿no? En la medida en que en este momento dos representantes del partido, de la Federación Socialista Asturiana, que es posiblemente entre todas las federaciones socialistas de España la más inepta, han llegado a esa posición de dominio en el PSOE, creo que es la auténtica señal de que el PSOE tiene los días más que contados. Pues este personaje, Tini Areces, dijo aquella frase de que la emigración de los jóvenes asturianos era una leyenda urbana. Y la idea de la leyenda urbana, la idea de bueno, los caminos a la meseta, ¿no? Esa idea de los caminos a la meseta, el túnel, ¿no? La idea de... hay un músico que me gusta especialmente, Pablo Destruction, que me comentaba hace poco que su próximo disco posiblemente se titule Negrón, que es el túnel que une y separa Asturias de la meseta. Creo que es inescapable la idea de que Asturias es un territorio que genera seres humanos, más o menos, para posteriormente lanzarlos por ahí, es algo de lo que no se puede escapar. Ya por las canciones que escuchas, la memoria de tu familia, la memoria de las familias que conoces, la presencia en el paisaje, ¿no? Cuando vas por el camino y ves una palmera y ya sabes, porque te lo han contado decenas de veces, que la palmera es el símbolo del indiano, que se fue a América, hizo dinero, volvió y plantó una palmera para recordar que había y señalar que era indiano. Creo que todo en esta realidad está marcando constantemente la idea de migración, de exilio, de expulsión y de traslado. Entonces, digamos que intenté hacer una narrativa fundacional que tuviera eso en cuenta en lugar de intentar dulcificarlo o acallarlo. O sea, una narrativa que reconociera que su fundación era la pérdida y la expulsión, yo diría. Eso es muy interesante porque al menos lo que yo veo diferencial en tu poesía frente a otros textos que quizás se han podido aproximar sobre la cuestión del exilio es que hay también un punto de ironía en tu poesía que me gusta mucho, que es muy agudo. Y hay un momento en el poemario en el que dices ahora duermen los barrios, las gaviotas cloacan la nuca de la estatua, la piel nativa brilla entre la piel nativa, pero ella no se deja en la tela, se trae justa en el nombre. Y dice, mi exilio y tu éxodo no caben en una cama de novena. Bueno, es que la ironía, es que sin ironía las cosas serían insoportables, ¿no?
ya no solo las que te ocurren, sino las que les cuentas a los demás. Creo que si todos estos acontecimientos los narráramos con una absoluta sensación de seriedad, realmente nadie querría ir al bar con nosotros. Entonces, creo que también es que la realidad asturiana es tragicómica. Entonces, no creo que nos la podamos tomar completamente en serio a pesar de la tragedia que es, ¿no? Entonces, creo que es el elemento fundamental de cualquier relación con la realidad. Si la ironía no está presente, si no hay un mínimo elemento bufo, no es posible acercarse a ella sin caer en en una falsedad. Entonces, la ironía, no soy especialmente dado a la ironía, a diferencia de algunos de mis amigos aquí presentes, pero sí que me gusta acercarme a ella de alguna manera, porque creo que si afrontara todo con la seriedad que en principio le corresponde, lo que se produciría no sería acorde con mi personalidad. Aunque la ironía está muy mal vista últimamente. Creo que la ironía es un elemento fundamental para poder acercarse a la realidad sin babearla. Claro. Y además, justo también en ese poema, un poquito antes, hay otro elemento que me llama mucho la atención, porque no suele ser, digamos, la aproximación al uso, o al menos los poemarios de los últimos años, cuando se ha publicado algún tipo de, digamos, poesía que de alguna forma quiere, si no analizar, aproximarse a los conflictos y las tensiones que provocan los procesos de globalización, ¿no? Sobre todo las tensiones en el ámbito transnacional. Mientras que en tu caso, y eso me gusta mucho, porque me parece un aporte muy bueno y que abre un ámbito bastante fructífero, tú presentas un poco más los espacios desde una perspectiva translocal. Y justo estamos examinando en el proyecto de Cultural Narratives of Crisis and Renewal, que de hecho a veces nos equivocamos en nuestro análisis pensando en que debemos situarlo en una órbita transnacional cuando realmente estamos hablando de espacios translocales. Y en ese sentido, hay si me permites que te cite otra vez, hay un momento en el que hablas dice, mi abuelo 3 días en el Carbonero, de Sama hasta Vilvoorde. Vilvoorde es uno de los pueblos dormitorios de Bruselas, que además Bruselas simboliza esa gran imagen que era la que tú comentabas en tu libro, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas, ¿no? esa herencia emocional y esa geografía emocional local junto con, digamos, esta realidad del Estado miembro, supranacional? Bueno, quizá el error está en que a veces decimos, bueno, me he mudado de España a Reino Unido, ¿no? Dices, no, tú te has mudado, en mi caso, de Aranjuez a Hull, que es, bueno, una de las ciudades principales de Yorkshire, y una de las más aisladas también, ¿no? Cuando nos referimos a lo supralocal, a lo nacional, a lo estatal, en el fondo estamos cometiendo una simplificación. Realmente, yo cuando llegué a Yorkshire, y creo que esa es una impresión que he seguido sintiendo en el norte de Inglaterra, veía mucha más cercanía con los lugares que yo conocía, de la que podía sentir sin duda en Londres, ¿no? Aunque Londres sea una ciudad que me parezca mucho más atractiva, mucho más interesante, pero recorrer ese territorio del norte de Inglaterra, antiguamente industrial, de alguna manera reverberaba con todo lo que había sido mi experiencia. O, por ejemplo, si ves las fotografías de Kudelka, de ese famoso triángulo, ¿no?, entre Alemania, Polonia y la República Checa, de las antiguas minas, ¿no? Ese espacio reverbera para cualquiera que provenga de una región antiguamente industrial. O sea, el problema es
Claro, tomar como punto de referencia el Estado, cuando la experiencia local es aquella que puede hacer resonar unas mismas condiciones de vida o una forma de sociabilidad compartida. No sé hasta qué punto se podría explorar en otras direcciones, pero lo local muchas veces comparte elementos imprevistos que siempre va a ocultar lo nacional o lo estatal. La verdad que me siento muy identificado además en mi propia escritura con lo que estás comentando, porque en mi caso mi geografía sentimental particular no tiene que ver con la mina, pero sí tiene que ver con el campo trabajado. Hay algo que odio terriblemente, que son los poemas estos que convierten el campo bueno, pues alabanza de aldea y menosprecio de corte, y sobre todo porque son, aparte de que son deshonestos y son falsos, no realmente están escritos por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento del campo. El campo es duro, el campo no se lo desea a nadie, el campo es un ámbito en el que hay una jerarquía muy marcada, etcétera, pero al mismo tiempo tiene una verdad muy poderosa que he encontrado en todos los viajes que he hecho, en distintas geografías, en distintos territorios, siempre cuando he encontrado gente que está apegada a un oficio, a una serie de elementos que vertebran cómo van escribiendo esas personas o esa comunidad la narrativa que finalmente le da sentido a sus días. Y en ese sentido, si te parece bien, comentando un poco, haciendo un enlace con mi propia poesía, a mí lo que me ocurrió fue que por razones personales tuve que estar yendo y viniendo entre Nottingham y Bruselas, y el único medio de transporte que podía usar era el Eurostar, y en el tren empecé a darme cuenta de una realidad que me aterraba. Me aterraba por un lado porque estaba desprovista de raíz con cualquier realidad fundacional, narrativa fundacional como la que tú has experimentado en el caso de Asturias, en mi caso con el campo de Jaén, y me aterraba porque era una realidad desprovista de propósito, más que el hecho de consumir compulsivamente y producir compulsivamente sin ningún tipo de objetivo más que ese hecho en sí mismo. Y sobre todo también me aterró porque al principio de mudarnos a Bruselas, por una serie de circunstancias estuvimos durante los primeros meses viviendo en casa de una persona que nos acogió y que bueno, tenía un sueldo extraordinariamente alto, hasta tan punto alto que no me parecía que se pudiera tener ese sueldo sin robar, ¿no? Y una de las cosas que me llamó era que esta persona era, primero, extremadamente infeliz, a pesar de tener una cuenta bancaria gigantesca, y nunca estaba en casa. Y entonces eso me hizo reflexionar un poquito sobre cómo se estaba cambiando de alguna forma a partir de 2007-2008 el modelo de relaciones personales y comunitarias que hasta cierto punto habían estado vinculando o habían estado de alguna forma consolidando esa narrativa de posguerra europea. No sé si tiene sentido con está relacionado con tu libro. No sé, como después de la posguerra se construye una gran narrativa que de alguna forma dice nunca más vamos a crear relaciones personales y económicas de interdependencia, pero las políticas neoliberales empiezan a romper con todo esto, y fue cuando por primera vez empecé a sentirme extranjero. O sea, empecé a sentirme verdaderamente extranjero en el sentido de que en el Eurostar siempre me confundían la nacionalidad. Una vez me llevaron a un cuarto porque decían que tenía el pasaporte falso, porque en mi pasaporte había 2 apellidos. Yo decía, pero esto es como todos los españoles, pero no lo entendían. Ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, el poema con el que abría yo mi libro de la velocidad de la niebla, donde un poco intenté acercarme a comprender esa nueva realidad que yo estaba conociendo en el tren, lo titulé Salidas, ¿no?
Y en esa salida, un poco lo que yo percibía era lo siguiente, si me permites que lea mi poema. Dice: el tren gime en el hormigón podrido, mientras orina sobre los zapatos, felicidad, apremio y miseria. A lo lejos y sin convencimiento, espera la llegada del jinete que lo lance a correr con sus fustazos de hierro. El maquinista ya se acerca con la luz rota de la tarde sucia sobre su barba de viento y naufragio. La mochila tiembla. Mis pies anclados por la fatiga dudan en sus hormas. Siempre en camino hacia la incertidumbre, vivo en los horarios y los relojes. Soy fantasma errante de los vagones, de asientos turbios, de estaciones muertas. En ese sentido, de repente es como si la vida hubiera dejado de tener vida, ¿no? Y se hubiera convertido en este impulso que el neoliberalismo ha un poco vertebrado y ha consolidado en nuestras sociedades, sobre todo gracias a los medios de comunicación. Y eso lo quería ligar con tu propio libro, ¿no? Porque hay un momento determinado en el que hablas de la importancia de la televisión. Sí, bueno, hay un momento, en realidad es un recuerdo incompleto de un entierro, ¿no? Un entierro que yo calculo que se debió de celebrar a primeros de los 90, calculo por la época. Fue un accidente minero que tuvo lugar en la cuenca del Nalón, de donde provengo yo. Y recuerdo la sensación de ruptura, ¿no? que se produce en el lugar en el cual todo el mundo está en la calle en ese funeral, cuando se pasea el féretro, realmente toda la gente está esperando a la calle. Pero yo el recuerdo que tengo de aquel momento es un recuerdo que ahora tengo con culpabilidad, obviamente, pero que no era el recuerdo que yo tenía en aquel momento, o la percepción que yo tenía en aquel momento. Y era el hecho de que por primera vez en mi vida había cámaras de televisión en mi pueblo, que era algo que a mí en aquel momento, con 9 o 10 años, me resultaba fascinante. Entonces, yo lo que recuerdo que le dije al chico que iba conmigo era que nos parásemos ahí donde estábamos, porque así dentro de poco saldríamos en la televisión. Y ese fue un recuerdo que me ha ido volviendo con los años, que intenté escribir como un texto en prosa, pero nunca llegó a cuadrar, nunca llegó a surgir como texto en prosa. De hecho, este libro es un texto en prosa fallido. Mi primer objetivo con este libro era escribir una narración, pero la narración de alguna manera se resistía, y fue así como acabó surgiendo el libro de poemas, que es el fracaso de un libro de prosa, ¿no? Y ya que lo mencionas, voy a leer ese poema, porque tiene sentido que lo relacione con lo que estábamos diciendo ahora, en el que de alguna manera intenté conectar recuerdos incompletos para buscar una manera de convertirlos en una experiencia reflexiva sobre lo que había ocurrido entonces, pero que de alguna manera también abandona el propósito de establecer demasiadas conclusiones para no ser, digamos, infiel a la propia experiencia. No quería añadirle excesivas conclusiones a lo que en aquel momento no pude racionalizar. Si hay muertos, viene la televisión. Une al pueblo disperso ante la iglesia y certifica el duelo minero. Limpio de negligencia o riesgo, la muerte es política,
Pero esto es duelo. El duelo no cede a palabras y por tanto es brutamente humano. La televisión lo hace sólido en el padre que encabeza, carne apenas sostenida en brazos sindicales, y arroja, sin historia ni espina, el símbolo. Ahí se abre el pudor del recuerdo. Era guaje. Me importaba menos la muerte que la televisión, más la promesa de mi cara que la cara de enterrar al hijo. Y con mi amigo de misa esperaba junto al kiosco. Ponte aquí, que salimos en el parte. Cuando Roces dimitió por la humedad y la sordera, mis abuelos hicieron campaña por Morán. Repartían folletos del PSOE, calendarios con retratos de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Carlos Marx. Algunos sábados subíamos por la Sebe hasta la venta al aire. A la altura de la Panera empezaba a vibrar la electricidad. Los transformadores, granates, crujían como un rallador contra otro. Y nos encorvábamos porque apretaban los oídos hasta que casi podía tirarnos. Si era tiempo de castañas, nos metíamos por el ramal y abríamos oricios con el cayado para ir escogiendo. En el envase de la térmica, el agua criaba olas de musgo y un barro suave, como leche y cemento. Cuando tiraba piedras, no rebotaban, dejaban un hueco que se encogía y se tapaba. Cambiando, y porque ya me pasaría toda la tarde contigo hablando y conversando, además me encanta tu poesía, pero bueno, supongo que tenemos que ir cerrando y dejar tiempo para que los colegas y el público puedan preguntar, pero quisiera centrarme para finalizar más en lo que nos acerca y en lo que nos une, además en el caso de estos dos libros, más que en lo que nos diferencia, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención, y es que creo que los dos libros son, pues hay una desazón muy fuerte en los dos libros, hay una cierta desesperanza que es bastante aguda, pero los dos terminamos los libros con una cierta luz de esperanza, sino de esperanza de no quedarnos simplemente en la queja, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado mucho, porque no me gusta la gente que simplemente se queja y dice, bueno, esto es una mierda, no hay nada que hacer, me cruzo de brazos, no puedo cambiar mi presente, ¿no? Y eso es algo que en tu caso he visto justo lo contrario, ¿no? Entonces, al final del libro tienes unos versos muy afortunados que, si no te importa, me gustaría mencionar. Dice: pero creo en las señales, quiero creer en esta plaza que canta la ocasión de ser más que nosotros y nuestro encuentro de limitaciones, aunque seamos infantiles y trabados y nos dure la fe como los céntimos, ¿no? Yo creo que se resume muy bien esa ironía tuya, ¿no? A la hora de que es tan tuya y tan particular y tan una nota característica de tu poesía. Y yo, en mi caso, en el último poema quería también transmitir ese mismo sabor de que, bueno, sí que se puede cambiar las cosas, o al menos sí que se puede influir sobre el presente adverso. Y yo terminaba diciendo en este poema: trenes, trenes y madrugada. Mi voz abraza tarde su salida, porque cada túnel es una muerte. Despertarse buscando el esqueleto del andén vacío, vagones que han partido sin nosotros, y recibir el bálsamo del reloj de sus cifras. Siento en lo más oscuro de mi noche tu rendida presencia. Nada más necesito para desafiar a los que nos niegan, para batallar contra hordas de insomnio, para seguir viajando eternamente hasta que olvide mi nombre y su forma. Si sé que tú me estarás esperando, lejos, al otro lado de las vías. Bueno, pues, de alguna forma, creo que esa podría ser una nota para que concluyeras, ¿no? Sobre, ¿crees que es posible o que la poesía nos puede ayudar para abrir espacios de
renovación, no solo de queja o de denuncia? Bueno, es complicada esa pregunta porque también un poco en línea de lo que yo creo que es lo de la desesperanza asturiana, porque creo que Luis y yo estábamos reflexionando sobre esta cuestión en tintes cenizos muy parecidos, ¿no? Pero sí que creo que la poesía en sí misma, yo creo que hay una tensión muy curiosa con la poesía, y es que a nadie le interesa la poesía, pero todo el mundo de alguna manera busca la poesía. Lo explico porque así dicho, no sé si lleva muy lejos. Realmente si tú ves las ventas de los libros de poesía, la frecuencia con el que las bibliotecas compran nuevos libros de poesía, la frecuencia con la que la gente discute libros de poesía es relativamente reducida, muy reducida, comparada con cualquier otro género artístico, ¿no? Pero sin embargo, esa cosa tan ambigua que es lo poético está en casi todas las manifestaciones artísticas que triunfan y que atraen, ¿no? Si tú ves no sé, el cine de David Lynch o la filosofía de Rancière, y ya antes de Deleuze, si ves las novelas que suelen atraer a la gente, si ves los músicos, ¿no? Nada más cercano el ejemplo del premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Lo poético es algo que de alguna manera todos necesitamos y estamos buscando. Entonces quizá para concluir con una especie de nota de esperanza extraña, sería que lo que tal vez tenemos que plantearnos como poetas o como lectores de poesía, como personas que enseñan también historia de la poesía o análisis de la poesía, es cómo podemos hacer que la poesía como género esté más cercana, sea más cercano a aquellas personas que realmente de alguna manera son afines a ella, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la poesía que podría ser leída no esté siendo leída, y sin embargo lo poético sea perseguido constantemente por la mayor parte de ámbitos intelectuales que se puedan ocurrir? Entonces quizá yo le daría la vuelta y me plantearía no tanto qué se puede conseguir a través de la poesía, sino cómo podemos conseguir que la poesía tenga un lugar en aquellos espacios donde suceden cosas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera sigo dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la poesía no se cierre sobre sí misma, sino que al contrario se quede completamente abierta? Y en ese sentido quizá podríamos concluir diciendo que a lo mejor simplemente tendríamos que recordarle a la gente que viven, piensan y aman en metáfora. Muchas gracias.